Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a esta sexta versión de nuestro curso virtual abierto y gratuito en Patrimonio Cultural, un espacio en el que proponemos reflexionar sobre diferentes temas de interés para el patrimonio. Este año, en esta oportunidad, pues tenemos un curso muy interesante porque lo hemos preparado en alianza con Crespial, el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, en el marco de la celebración de sus 20 años. Entonces, hemos querido trabajar sobre un tema de gran interés, que es el tema de los derechos culturales y su relación con el patrimonio. Para ello, entonces, tenemos 4 sesiones todos los jueves de julio, de 4 a 6 estaremos aquí hablando con invitados, expertos, expertas en este tema, de diferentes países y regiones de América Latina, proponiéndoles a ustedes pues unos diálogos bien interesantes. Algunos de ustedes ya han estado en versiones anteriores del curso, conocen la metodología, otros y otras se están uniendo por primera vez, entonces quisiera comentarles rápidamente cómo se va a desarrollar este curso. Ustedes tal vez pudieron ver en las redes sociales de Crespial, en las redes sociales de los programas de posgrados de Patrimonio Cultural de la UPTC, que tenemos un formulario de inscripción que estará abierto hasta hoy. Ustedes allí se inscriben, luego pueden seguir estas 4 sesiones, las pueden seguir en vivo o las pueden seguir después en diferido, van a estar guardadas en las páginas Facebook tanto de Crespial como de la maestría, y en el YouTube de la Maestría en Patrimonio Cultural. Ustedes pueden seguir estas sesiones y al final deben realizar una pequeña evaluación, un test muy sencillo, y si aprueban este test, recibirán después un soporte de su participación en este curso, como para ir presentando un poco la metodología. El tema que trataremos en esta primera sesión, entonces, es un poco la introducción justamente a lo que son los derechos culturales y cómo se relacionan con el campo del patrimonio cultural. Para hablar de este tema nos acompañan 2 invitados pues muy interesantes, el profesor John Antón Sánchez y David Leonardo Gómez Manríquez. John Antón Sánchez, él es antropólogo y magíster en Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Ecuador, y entre sus principales líneas de investigación y publicaciones encontramos temas relacionados con derechos humanos e interculturalidad, antropología del Estado, políticas públicas para pueblos y nacionales y el Estado plurinacional. John Antón Sánchez es profesor titular en la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales y ha sido miembro de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de la Nacionalidad y Pueblos Indígenas, Amautay y Huasi. Profesor John Antón, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. También está... Muchas gracias, Marcia. Gracias. Y también nos va a acompañar el día de hoy David Leonardo Gómez Manrique. David es antropólogo social y doctor en ciencias humanas y sociales, con una amplia experiencia en coordinación de proyectos, trabajo etnográfico y docencia. Está especializado en el diseño, implementación y evaluación de políticas culturales con enfoque en patrimonio cultural inmaterial y diversidad étnica. Actualmente, David es director técnico de Crespial y además forma parte de la red global de facilitadores de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. David, también un agradecimiento muy especial por estar aquí en este espacio. Muchas gracias a ustedes y muy contento de estar acá. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues queremos empezar conversando con ustedes, planteando algunas preguntas, sobre todo, bueno, antes de empezar, quisiera también pedirle a las personas que ya están conectadas, a quienes se vengan conectando, por favor, cuéntenos desde dónde se están conectando. Nos gusta saber cómo se extiende esta red. Y si les surgen preguntas o comentarios en medio de la conversación, por favor también pueden escribirlos en el chat
y los iremos contestando durante la conversación o al final. Entonces, bueno, ya entrando un poco en materia, me gustaría de pronto darle la palabra al profesor Jonathan Sánchez y tal vez comenzar pues preguntándonos como, partiendo como con estas preguntas más elementales, pero pues que tal vez muchas veces no sabemos, y es que con frecuencia escuchamos hablar de derechos culturales, pero no siempre es tan obvio justamente pues qué son esos derechos culturales, de qué se tratan, de qué, cómo se diferencian de otros derechos que incluyen, que no incluyen, quiénes son sus garantes. Entonces, pues, profesor, si usted nos pudiera de pronto comentar un poco o aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales. Ya. Muchísimas gracias a todas y todos. Para contestar, quiero intentar aquí a ver cómo se comparte la pantalla. Me imagino que es igual a las otras, a los otros sistemas. No sé si se está viendo porque no me estoy, no me estoy viendo solamente yo. Y quiero que me confirme si están viendo una pantalla que dice los derechos culturales y el patrimonio cultural material. Todavía no, en la pantallita que tiene un más. A ver, espere un momentico Sí. porque yo estoy haciendo, a ver, la que Ahora tiene sí. el más. Ahora Ahora, sí se ve, ¿no? sí, señor, ahora sí. Ok, ahora es como lo cambio, pero vamos a intentarlo. Ok, bien, vamos a ver. Solo quiero, eh, a ver, solo quiero mostrar cómo voy a ver, que estoy tratando de cambiarla, pero no veo que se, oh, Sí, sí cambia. ya, ok, bien. Vamos a intentar hacer esto en los 20 minutos que me han dado, ¿sí? Primero que todo, los saludo desde Quito, Ecuador, ¿sí? Desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, que es la Universidad de Posgrado del Estado Ecuatoriano, ¿ya? Y pues ahí estamos desarrollando con mi colega, el profesor Jesús Salas, estamos desarrollando también una investigación referida a, bueno, hicimos una investigación hasta el año pasado sobre patrimonio cultural inmaterial afrodescendiente en la ciudad de Quito, y de hecho se han sacado 2 publicaciones, un video y algunos otros recursos audiovisuales con el Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural de Quito. Entonces, muchas cosas que vamos a decir aquí pues están basadas en esa investigación. Se me pregunta qué es esto de los derechos culturales. Rápidamente, el enfoque que vamos a trabajar aquí es que los derechos culturales son una categoría jurídica reconocida por el derecho internacional, pero también los derechos culturales son un escenario de disputa política sobre quién tiene derecho a existir, ¿sí? A existir como persona, como grupo cultural, quién tiene derecho a ser reconocido y a transformar sus formas de vida. Esto es muy importante, sobre todo que estamos entrando en un ordenamiento mundial donde las identidades culturales están jugando un papel muy importante, donde esto que veíamos de la guerra de las religiones o los choques de las civilizaciones, al parecer era alejado en Latinoamérica, pero con los ejemplos lo vamos a ver muy cercano aquí. Bien, entonces las preguntas orientadoras, no se ve que estoy cambiando la pantalla. Y no se ve la pantalla que lo estoy cambiando. Estoy tratando de cambiar la pantalla, perdóneme, pero La pantalla, profe. ahí sí. No sé, ¿soy yo o ustedes la están cambiando, David? Yo le estoy ayudando. Si quiere, usted me indica, yo le No, cambio. sigue tú. Está bien. ¿Ya? Bien. Entonces, ya las 3 preguntas orientadoras me las voy a ahorrar para, para que ustedes, para aprovechar el tiempo. Entonces, vamos con la primera. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los derechos culturales? ¿Sí? Desde el punto de vista jurídico, la siguiente. Desde el punto de vista jurídico, los derechos culturales son derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué tipo de derechos humanos? Sabemos que hay derechos económicos, hay derechos civiles, políticos,
Hay derechos económicos, sociales y también hay derechos culturales. Y estos derechos garantizan, los derechos culturales, como parte de la nomenclatura de los derechos humanos, sobre todo del Pacto Internacional de los Derechos Humanos Civiles, de los derechos económicos, sociales y culturales, que es de los años 60, plantean que son las garantías para que toda persona pueda participar libremente en la vida cultural de la humanidad, ¿sí? Disfrutar de las artes, acceder al conocimiento, beneficiarse de los avances científicos y proteger sus producciones intelectuales y artísticas. Esto es una visión muy jurídica que está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27, y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 15. Pero yo, como desde la academia, analizamos desde la sociología jurídica los derechos culturales desde otra naturaleza. Los derechos culturales son aquellos derechos que protegen la identidad cultural, garantizan la participación en la vida cultural de la persona en su entorno y el disfrute de bienes culturales y la protección de las creencias humanas. Siguiente. ¿A qué tipo de derechos nos estamos refiriendo? Bueno, el más sencillo e importante es el derecho a participar en la vida cultural. Pero esto yo quiero hacer un énfasis en derecho a participar en la vida cultural. O sea, la vida de la humanidad es cultural. El ser humano es un ser cultural, ¿sí? Y todo lo que está en tu entorno es parte de tu vida cultural, ¿sí? El derecho a disfrutar de las artes, el derecho a beneficiarse del progreso científico, a la creación artística e intelectual, al patrimonio cultural, que es el objeto de esta conversación, a mantener una identidad cultural propia, a transmitir nuestras propias lenguas y a educarnos culturalmente y de forma pertinente. Ustedes ven en este cuadro cuáles serían esos derechos culturales de los que hacemos referencias desde el derecho internacional. Siguiente. Ahora, pero los derechos culturales son más que una lista de derechos. Pues esta es una interpretación bastante tradicional de los derechos culturales que lo reducen al derecho general de vivir en la vida cultural. Perdonen que suene redundante, ¿sí? O el derecho a la cultura. No, no, no. Desde nuestra interpretación sociológica, decolonial si se quiere, es insuficiente entender los derechos solo como una cuestión normativa, que es importante, pero que no es suficiente. Porque nosotros necesitamos, desde los derechos culturales, una lectura que nos permita comprender la realidad de nuestras comunidades, la realidad de las minorías, la realidad de las mayorías, la realidad de nuestra propia vida, en el caso mío, la vida afrodescendiente. Siguiente. Entonces, hay que cambiar la pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿las personas tienen derecho a disfrutar de la vida cultural? Yo creo que pudiéramos cambiar esa pregunta por, ¿tienen las comunidades derecho a preservar y a desarrollar su propia forma de vida? Creo que esa para mí es importante, voltear la pregunta sobre la importancia de los derechos culturales. Esto es una diferencia fundamental, pues la cultura no es solamente una actividad que consumimos o que apreciamos o que degustamos. La cultura es lo que somos. Si me preguntan desde el punto de vista de la antropología, ¿qué es la cultura? Bueno, hay centenares de definiciones de la cultura. Clifford Geertz habla de que la cultura es un entramado de significantes, pero en realidad la cultura es lo que somos. Siguiente, ¿qué es la cultura? La cultura es nuestra memoria, creencias, cosmovisiones, que es la forma de entender el mundo, nuestros conocimientos, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, nuestras formas de organización social. Eso es para nosotros la cultura. Y ustedes pueden tener una definición de cultura. Y cualquier definición de cultura que ustedes desarrollen es válida, porque la cultura es la interpretación de nuestra propia existencia. Ahora bien, siguiente. Los derechos, si la cultura es nuestra propia existencia, entonces los derechos a la cultura o los derechos culturales están íntimamente ligados a nuestra vida.
sea, sin la cultura y sin los derechos no podemos desarrollar nuestra vida. Por eso, los derechos culturales también no solamente es la lista de derechos que tiene el Pacto Internacional, sino que también está relacionado con el poder, el reconocimiento, la identidad, la memoria, ¿sí? La autoridad, el Estado, la comunidad. Es decir, los derechos culturales están, yo no diría en términos amplios que los derechos culturales están metidos en todo como si fueran omnipresentes y omnipotentes, pero sí los derechos culturales hacen parte de todas las estructuras que permiten la existencia de la humanidad. Ahora, hablemos, siguiente, de derechos culturales y el reconocimiento, ¿sí? Hay un debate contemporáneo sobre los derechos culturales que plantea que no todos los grupos han sido reconocidos culturalmente de la misma manera. Los afrodescendientes, por ejemplo, tenemos ese problema de que aún Occidente no nos quiere reconocer como pueblos étnicos, como pueblos culturales. Y mi tesis, que es la más, que es una tesis disruptiva, es que los afrodescendientes de las Américas somos pueblos originarios en la misma dimensión de los pueblos originarios que son los indígenas. Eso es disruptivo. Lo podemos discutir. Entonces, hay un debate sobre la importancia de entender el reconocimiento como un derecho cultural importante. Los reconocimientos a los conocimientos indígenas siempre fueron tomados como inferiores. Las lenguas indígenas siempre fueron perseguidas o invisibilizadas. Las tradiciones afrodescendientes son estigmatizadas. No, todavía dicen que nuestras cosas son brujería, ¿sí? Haití, por ejemplo, la religión vudú, que es una religión nacional, la gente cree que es brujería. Las culturas populares también son vistas como atrasadas. Por ello, reconocer derechos culturales no significa únicamente permitir manifestaciones culturales. Significa reconocer que existen múltiples formas legítimas de ser humano y de habitar el mundo. Continuamos. Ahora hablemos de los derechos individuales y los derechos colectivos, que es otra dimensión importante de qué son los derechos culturales. Los derechos culturales poseen una dimensión colectiva. Un individuo puede disfrutar de su cultura, pero muchas prácticas culturales solo existen colectivamente. Por ejemplo, una lengua requiere una comunidad de hablantes. Una fiesta tradicional requiere participantes. Un sistema de medicina ancestral requiere ser transmitido intergeneracionalmente. La tradición oral necesita narradores, pero también necesita gente que la escuche. Por ello, autores como Rodolfo Stavenhagen, que es un sociólogo alemán mexicano, que yo sigo muchísimo, que me encanta, sostiene que muchos derechos culturales también son derechos colectivos. Siguiente. ¿Quién garantiza los derechos culturales? El Estado es el principal garante de los derechos culturales. Pero no basta que el Estado reconozca los derechos culturales de forma discursiva. Se necesita que el Estado desarrolle políticas públicas, sistemas legislativos, promueva sistemas de educación intercultural donde se promuevan los derechos culturales. Se requieren políticas de protección al patrimonio, al patrimonio cultural, a la promoción de las lenguas y, por supuesto, a lo más importante, la participación comunitaria. De modo que la garantía efectiva de los derechos culturales implica crear condiciones para que las culturas puedan reproducirse y desarrollarse. Segunda pregunta. ¿Cuál es el vínculo entre patrimonio cultural y derechos culturales? Seguramente David va a hablar más adelante de patrimonio cultural, pero intentemos contestar esta pregunta. Primera cosa, el patrimonio, estoy hablando del patrimonio cultural, no es una cosa, ¿sí? Es una relación social. Explico esto. Cuando hablamos de patrimonio, siempre pensamos en cosas, ¿no? Museos, edificios históricos, piezas arqueológicas, ¿sí? Pero el patrimonio cultural comprende tanto elementos materiales como inmateriales. Yo soy un apasionado del patrimonio material, Machu Picchu, ¿sí? Las cabezas olmecas,
qué sé yo, qué otros patrimonios materiales, ¿sí? Los caminos los caminos del Tahuantinsuyo, ¿sí? Como le decimos aquí en Ecuador, ¿sí? Se me olvidó la palabra en quechua, ¿sí? Estos caminos antiguos, coloniales, ¿sí? Pero no solamente eso, los afrodescendientes, por ejemplo, carecemos de reconocimiento de muchos patrimonios materiales, como los cementerios de esclavos, los antiguos palenques, entre las fortificaciones donde fuimos encerrados, pero también hay patrimonios inmateriales como las lenguas, los conocimientos, las danzas, las festividades, las técnicas artesanales, saberes sobre la naturaleza, tradiciones orales. La UNESCO define todo esto como patrimonio cultural inmaterial y lo entiende como aquellas prácticas y conocimientos transmitidos de generación en generación que proporcionan sentido de identidad y continuidad a las comunidades. Ahora, ¿cómo entender la relación entre derechos culturales y patrimonio cultural material e inmaterial? El patrimonio cultural inmaterial solo existe porque hay personas y comunidades que lo practican. Es decir, es un patrimonio que siempre está vivo. Las lenguas desaparecen cuando dejan de hablarse, un ritual desaparece cuando deja de celebrarse, un conocimiento ancestral desaparece cuando se deja de transmitirse. Por ello, sin derechos culturales, no puede existir un patrimonio cultural vivo. El patrimonio necesita comunidades que tengan la libertad de reproducir su cultura, ¿sí? Los derechos culturales garantizan esa posibilidad de reproducir su cultura. Entonces, hay una relación estrecha entre derechos culturales y existencia del patrimonio. Siguiente. Entonces, la pregunta es, si los derechos culturales son derechos, ¿sí? Y los derechos se expresan en el patrimonio es un derecho. Esa es una pregunta. Jurídicamente, digamos que el patrimonio no suele formularse como un derecho humano autónomo. Más bien lo que existe es el derecho al acceso al patrimonio, el derecho a participar en su conservación, el derecho a transmitirlo, el derecho a beneficiarse culturalmente de él. Por eso, podemos afirmar que el patrimonio es un objeto de protección de los derechos culturales. Siguiente. Pero el patrimonio se expresa desde la memoria, se conserva desde la identidad, se protege desde la conservación de los mementos o los lugares de la memoria. La pérdida del patrimonio supone una pérdida de memoria colectiva. Y la memoria colectiva es un derecho cultural. Así como una persona sin recuerdos tendría dificultades para saber quién es, un pueblo sin patrimonio tendría dificultades para comprender su propia existencia histórica y cultural. Por eso el patrimonio cumple funciones de ser memoria, continuidad histórica, pertenencia, cohesión social, identidad colectiva. Siguiente. ¿Qué ocurre cuando se vulneran los derechos culturales o su patrimonio? Cuando un pueblo pierde control sobre su lengua, sus territorios o sus prácticas culturales, ocurre mucho más que una pérdida simbólica. O sea, perder el patrimonio implica debilitar los sistemas de transmisión de conocimiento, implica perder la memoria colectiva, implica aculturación de las identidades culturales, incluso se pierden los vínculos comunitarios. Por eso, cuando se pierden los derechos culturales, también el patrimonio entra en completo riesgo. Siguiente. Ejemplo, los pueblos amazónicos y el extractivismo. Un ejemplo contemporáneo es la tensión existente entre diversas regiones amazónicas, entre proyectos extractivos y pueblos indígenas, pero también lo puedo poner en caso de los afrodescendientes, ¿sí? Las religiones afrodescendientes en Brasil, que algunos no las toleran porque piensan que es macumba, porque piensan que eso es brujería, qué sé yo. Pero en el caso del Amazonas, una comunidad indígena, ¿sí? El territorio no es únicamente un recurso económico, sino que el territorio es un espacio espiritual,
es una fuente de conocimiento, es un lugar de memoria, es una base para sus prácticas culturales. Cuando un territorio es afectado, también puede verse afectados los conocimientos, rituales y prácticas que constituyen el patrimonio cultural inmaterial. De allí observamos cómo los derechos culturales, los derechos territoriales y el patrimonio aparecen estrechamente vinculados. Siguiente. Y ya estamos llegando a la última parte. Tercera pregunta. Y con esto terminamos la exposición. ¿Cómo se vive en América Latina la tensión entre derechos culturales y patrimonio? Bien, partamos de un marco conceptual y es la herencia colonial. Los estados latinoamericanos han construido su identidad sobre relaciones de dominación cultural. Durante estos procesos coloniales y republicanos se dieron paradigmas mentales coloniales muy importantes que privilegiaron la cultura europea, el eurocentrismo. Se impulsó el mestizaje como un proyecto nacional, que es lo que vivimos hoy en América Latina, el mestizaje o la raza cósmica, como diría Vasconcelos. Se marginaron las identidades indígenas, se invisibilizaron los aportes de los afrodescendientes. Como resultado de esta herencia colonial, muchas expresiones culturales sobrevivieron a pesar de la exclusión institucional. Entonces, un primer problema para entender esta tensión es el marco conceptual de la herencia colonial que edifica la estructura de la identidad cultural latinoamericana. Siguiente. Entonces, hacemos una pregunta que nos lleva a nuestro núcleo político del problema que deseamos exponer. La tensión entre lo colonial como base de la identidad y la emancipación cultural. Siguiente. Primera tensión. Son 5 tensiones muy rápidas. Primera tensión. Patrimonio reconocido versus comunidades excluidas. ¿Qué quiere decir esto? Sí, esta es una de las contradicciones más frecuentes en América Latina. Los estados celebran determinadas expresiones culturales como patrimonio nacional o internacional. Por ejemplo, en Ecuador, el Inti Raymi, que se celebra cada 21 de junio aquí en Ecuador, en Quito, que es una gran fiesta. Sin embargo, las comunidades indígenas que la producen continúan viviendo en condiciones de desigualdad. Y un ejemplo del Ecuador. El 21, el país celebra el Inti Raymi, pero en esa misma fecha el Estado anuncia que va a intervenir la Universidad Intercultural de los Pueblos Indígenas Amauta y Huasi. Otro ejemplo, la marimba del Pacífico colombo-ecuatoriano posee un gran reconocimiento patrimonial internacional. Sin embargo, muchas comunidades afrodescendientes continúan enfrentando problemas de pobreza, exclusión y limitada presencia estatal. Entonces, la tensión aparece cuando el patrimonio es valorado simbólicamente, pero sus portadores no reciben el mismo reconocimiento social. Segunda tensión, turismo versus cultura viva. ¿Cómo entender esto? Es la patrimonialización suele atraer el turismo. Por supuesto, todos nos gusta ir a ver cosas bonitas y si son como Machu Picchu, muchísimo mejor. Sin embargo, cuando una práctica cultural comienza a organizarse principalmente para consumo externo, puede producirse una transformación en sus significados. Ejemplos, festividades indígenas convertidas en productos turísticos, celebraciones religiosas masificadas por la industria turística, rituales reinterpretados para satisfacer expectativas de visitantes. La cuestión es, ¿quién define el sentido de esas prácticas? ¿La comunidad o el mercado? Tercera tensión de las 5 que estoy planteando. Apropiación cultural y mercado. Actualmente existe una discusión muy fuerte en América Latina sobre el uso comercial de los símbolos indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, diversas comunidades indígenas en México, Guatemala, Perú, Colombia han denunciado el uso de diseños textiles. Por ejemplo, esta mochila que yo tengo aquí es una mochila aruaca, ¿sí? Pero ya ha sido asumida culturalmente por el mercado y ya la venden, pero no es el mismo tejido ni nada de eso. Me salió un ejemplo que tengo aquí en la casa. Entonces, la tensión se produce porque el patrimonio es colectivo, el mercado busca convertirlo en mercancía y los beneficios económicos suelen concentrarse fuera de las comunidades. Cuarta tensión, y vamos terminando. Diversidad cultural versus estado homogéneo. Esto sí es un problema muy serio, porque recuerden ustedes que decíamos que los derechos culturales también tienen que ver con el poder y la autoridad
y el gobierno. Durante gran parte de la historia latinoamericana predominó la idea de una identidad nacional única, mestiza, eurocéntrica. El problema es que en América Latina vivimos cientos de pueblos indígenas, cientos de pueblos afrodescendientes, culturas campesinas, pueblos amazónicos, comunidades inmigrantes. Y ahí que la interculturalidad, esto se llama plurinacionalidad. Y la relación de todos esos grupos es la interculturalidad, la cual plantea que ninguna de estas identidades debe ocupar una posición subordinada frente a las otras. Última atención, igualdad formal versus reconocimiento efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los ciudadanos pueden ser iguales ante la ley. Eso dice el liberalismo clásico de John Locke. Pero eso no significa que todos tengan las mismas posibilidades de preservar su cultura y de vivir la vida cultural. Autores como Jinkin Lika, como Wilkin Lika y Rodolfo Stavenhagen, que son mis autores de cabecera, defienden mecanismos específicos para pueblos y grupos culturales que permitan evitar procesos de asimilación o desaparición cultural. ¿Qué es lo que planteamos para resolver esta tensión? Reconocimiento de la ciudadanía cultural. Esto implica reconocer el derecho a autogobierno, a la protección de los territorios ancestrales, a los derechos lingüísticos, a la educación propia, a la representación política diferenciada y al fortalecimiento de las instituciones tradicionales. Bueno, conclusiones, 3 conclusiones. Primera, los derechos culturales no son únicamente una lista jurídica de libertades reconocidas por el derecho internacional. Son también una respuesta histórica a conflictos de poder, exclusión y reconocimiento. Defienden la posibilidad de que las personas y los pueblos puedan existir de acuerdo con sus propias formas de vida. Segunda conclusión. El patrimonio inmaterial no es un simple legado del pasado. Es una construcción viva, sostenida por comunidades que transmiten conocimiento, lenguas, rituales y memoria. Por eso, los derechos culturales son la condición que permite la existencia del patrimonio. Cuando estos derechos se vulneran, también se pone en riesgo la continuidad del patrimonio cultural. Última conclusión. En América Latina, la tensión que hay entre derechos y patrimonio consiste en que muchas veces se reconocen y se celebran las expresiones patrimoniales, pero aún persisten desigualdades históricas que afectan a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes y otras comunidades portadoras de estas culturas. El desafío contemporáneo de hoy consiste en pasar del reconocimiento simbólico del patrimonio al reconocimiento efectivo de los derechos culturales de quienes le dan la vida. ¿Sí? Sin las personas, sin las comunidades, no hay patrimonio, y sin patrimonio no hay la cultura de la humanidad. La palabra está suelta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor John Antón, por su presentación muy concisa y muy clara, muy interesante porque nos va mostrando cómo este eje que se forma entre patrimonio cultural y derechos culturales se ramifica en diferentes sentidos, hacia la identidad, hacia la memoria, hacia la narrativa, cómo está atravesado por estas relaciones de poder que lo complejizan. Y me parece también muy interesante pues que nos saca de ciertos lugares comunes, como pensar el patrimonio un poco quieto en el pasado, mucho más dinámico y amarrado a la historia de nuestros pueblos. Quiero también pues contarle a usted, a David, que hay muchas personas en este momento acompañándonos desde Canadá hasta Chile, Argentina, en diferentes países, desde diferentes ciudades nos saludan. Entonces, bueno, un gusto que estén aquí en diferentes ciudades de Colombia, en Bucaramanga, por aquí cerquita en Tunja, pero también en Perú, en Uruguay, en Costa Rica, nuestros amigos de Guanajuato, en México. Un saludo muy cálido y gracias pues por estar aquí siguiéndonos. Quiero también recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas, tanto para el profesor John Antón como para el profesor David Gómez. El profesor John Antón va a tener que retirarse de pronto un poquito antes, entonces aprovechen mientras todavía está por aquí para que le puedan ir planteando sus comentarios y sus preguntas. Por aquí un comentario que quedó en el chat es que les resonaba mucho esta idea de las narrativas, ¿no? Como todo el tema de la narrativa y la memoria presente aquí en lo que usted nos iba compartiendo.
Nos preguntan también por el enlace de inscripción, ustedes lo encuentran aquí en la misma página de Facebook de la maestría, está el QR con el enlace de la inscripción, sin embargo ahorita lo voy a copiar nuevamente en el chat. Antes de, ya, sí. Y ahora entonces, bueno, me gustaría ya como para continuar con esta conversación, darle la palabra al profesor David Gómez, especialmente pues para profundizar un poquito en todos estos temas de cómo los derechos culturales y el patrimonio cultural, como estos dos conceptos, digamos, se aterrizan en la región, en América Latina. Ya el profesor John Antón nos explicó muy bien, muy claramente cómo están estos dos conceptos, cómo se entrelazan y qué experiencias y qué ejemplos podemos encontrar en nuestra región. Y nos muestra también que hay una historia compartida relacionada con unas heridas coloniales, pero también con unas coyunturas actuales sociales, políticas, con unas dinámicas de mercado, pues que nos llevan a hacernos unas preguntas bien importantes a propósito de la situación del patrimonio cultural en diferentes países de la región. Y pues Crespial tiene una amplia trayectoria preguntándose por estas cuestiones. Entonces, bueno, David, te escuchamos y les recuerdo, sigan haciendo sus preguntas, que por aquí las vamos tomando y las vamos pasando a nuestros conferencistas. Muchísimas gracias, Marcia. Muchísimas gracias, profe John. Yo quisiera compartir, digamos, un poco para tratar de darle respuesta a la pregunta que Marcia nos planteaba. ¿Cómo se ha visto este tema de la salvaguardia y la articulación con los derechos culturales en los países que hacen parte de Crespial en América Latina? Em, Inicialmente, bueno, son 4 punticos cortos los que quiero compartirlos y luego ojalá poder escuchar preguntas y comentarios. Lo primero es muy rápidamente recordar qué es el Crespial. El Crespial es el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de América Latina. Somos un centro de categoría 2 bajo los auspicios de UNESCO. Funcionamos desde 2006 por un acuerdo entre el Estado peruano y UNESCO y tenemos sede en Cusco, Perú. Y nuestra misión es contribuir a la salvaguardia del patrimonio cultural y material en la región. En este momento estamos integrados por 19 estados miembros. Nuestro sitio web es www.crespial.org y los invito y les invito a que puedan consultarlo y ampliar ahí la información que les vamos a compartir. Bueno, este es un mapa de los países que hacen parte de Crespial, no me voy a detener en eso. Nuestros ejes de trabajo se centran en proveer servicios a los estados, generar espacios de cooperación y aprendizaje mutuo y desarrollar procesos de gestión del conocimiento entre los estados parte de Crespial. Entonces, ahora sí, para responder un poco a esta pregunta que Marcia nos planteaba y que ya el profesor John enunciaba de manera tan completa sobre el estado de los derechos culturales en relación con la salvaguardia del patrimonio cultural en América Latina, nosotros queríamos responderla desde un ejercicio de investigación que desarrollamos este año, que son los estados del arte del patrimonio cultural y material. Y este ejercicio es un proceso de investigación que se viene haciendo hace varios años, desde el origen de Crespial básicamente, se ha hecho en 4 momentos y que busca hacer como una fotografía de cómo está el estado de la salvaguardia en los diferentes países que hacen parte del centro. En particular, este año se hizo la 4ª versión. La primera se hizo en el 2008, luego en el 2010, luego en el 2019, y cada una ha tenido como una pregunta orientadora diferente. No voy a profundizar mucho en esto para no gastar mucho tiempo, pero básicamente la que se desarrolló este año buscaba mirar cómo se ha venido implementando la convención a los 20 años de haber sido firmada. Uno de los puntos en particular que estábamos mirando es el tema de los derechos culturales en relación con la salvaguardia. Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo la coordinación de la profesora Cristina Amezcua, con investigadores e investigadoras en cada uno de los países que hacen parte de Crespial, desarrollando un documento particular que da cuenta de ese país en especial. ¿Qué fue lo que encontramos entonces en términos así muy generales para hablar como de algunas tendencias regionales sobre cómo se están dando las articulaciones entre patrimonio cultural y material, derechos humanos y derechos culturales en América Latina?
Lo primero es que hay un marco que se ha posicionado cada vez más y que se viene desarrollando desde el Mundial Cult 2022 y posteriormente en el 2025 y que ha buscado reafirmar el reconocimiento de la cultura como un bien público mundial. Y eso es muy importante, ya lo mencionaba el profesor John, porque estamos hablando de casi que un cambio de paradigma, de pasar de reconocer las prácticas a entender la salvaguarda y entender el patrimonio como un objeto de derecho y al mismo tiempo la salvaguarda como un mecanismo de ejercicio de derecho que se ha podido o se ha intentado vincular a diferentes luchas desde diferentes sectores, de diferentes comunidades en la región. Hay muchas discusiones que son centrales en este tema. El profe John ya nos mencionaba 5 tensiones gruesas, con las cuales estoy completamente de acuerdo. Hay una en particular que nos parece muy visible, sobre todo por las consecuencias muy prácticas y concretas que ha tenido, y que tiene que ver con la propiedad intelectual colectiva, por ejemplo, la apropiación indebida, el extractivismo, la comercialización, que ya el profesor John también la mencionaba. Entonces, en el marco de todo este proceso, una de las tendencias gruesas que se han dado en la región ha sido la elevación, de alguna manera, de los derechos culturales en el marco de los derechos humanos a el nivel más alto del ordenamiento legal de los estados. Es decir, el vínculo entre la salvaguardia del patrimonio cultural y material y en el marco de los derechos humanos y culturales en América Latina ha permitido que muchos de los países hayan posicionado el derecho a la cultura y el derecho a la identidad en el nivel más alto de su ordenamiento legal, en nivel constitucional en muchos países. Y eso efectivamente permite un cambio de paradigma o nos va dando luces hacia un cambio de paradigma en la salvaguardia, porque inclusive en algunos países se reconoce al patrimonio como un derecho humano ligado a la dignidad y la soberanía de los pueblos, y eso genera obligaciones para los estados específicamente, que les obliga a diseñar políticas que garanticen no únicamente el acceso, sino que también faciliten la creación, la reproducción activa de la cultura, la puesta en práctica de esas tradiciones culturales en el marco de las propias comunidades y lideradas por las propias comunidades. Esto es fundamental porque el hecho de que exista una base constitucional sobre la cual se puedan desarrollar estos reclamos se vuelve un fundamento para otra serie de desarrollos normativos que buscan justamente fomentar la participación ciudadana en la vida cultural en múltiples dimensiones. Y eso al mismo tiempo también es un reto gigante sobre cómo se puede llevar a la práctica efectivamente ese reconocimiento. Hay un punto central aquí también que es bien interesante y es que los ciudadanos o la ciudadanía adquiere también un nuevo rol en este proceso de constitucionalización de los derechos culturales como derechos humanos. Y es un rol cada vez más activo, es un rol en el que los ciudadanos se vuelven agentes activos en el ejercicio y la defensa de sus derechos culturales y se vuelven protagonistas en los procesos y proyectos de salvaguardia y fortalecimiento. Hay algunos ejemplos muy interesantes para revisar en la región, por ejemplo, en Ecuador, que reconoce la identidad cultural como un derecho humano en su constitución desde el 2008. En la Constitución de México, también en la reforma de 2009, se integra el derecho a la cultura en el artículo 4. Y en Venezuela, ya desde finales de los 90, se consagra constitucionalmente los derechos culturales, aludiendo específicamente al patrimonio cultural inmaterial. Entonces, esta es una primera tendencia, cómo se va constitucionalizando los derechos culturales como derechos humanos. Una segunda tendencia regional tiene que ver con el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual colectiva, que es una de las tensiones que ya señalaba el profesor John Antón, y es esta necesidad de poder mediar entre digamos, la salvaguardia de las tradiciones culturales y el mercado y los impactos negativos del mercado y de la comercialización, que tienen que ver claramente con los temas de propiedad intelectual. En la región hay varios ejemplos que están fortaleciéndose legalmente, o sea, marcos legales que se están fortaleciendo para proteger los conocimientos tradicionales ante la apropiación indebida.
generando incluso sanciones, generando restricciones, generando como normas mucho más claras y específicas que buscan proteger el patrimonio en el marco de los derechos culturales. Un punto central, que es al mismo tiempo el reto principal para este tipo de desarrollos, es el reconocimiento de la titularidad colectiva como base de la protección. Y es fundamental porque implica unas tensiones con las visiones que centran la propiedad intelectual en el individuo, al postular que son las comunidades las dueñas de las expresiones culturales. Eso es todo un campo de discusiones y todo un campo de debate que está justamente en construcción, sobre el cual no está todavía todo completamente dicho, pero que es muy interesante porque sí está generando ya en varios países instrumentos legales que le permiten a las comunidades defender legalmente sus tradiciones culturales en escenarios jurídicos. Y justamente una de las consecuencias interesantes es que existen herramientas jurídicas que ya están al servicio de las comunidades y que pueden ser usadas para poder fortalecer el ejercicio de su patrimonio como un derecho. Hay algunos ejemplos, en particular México y Ecuador. En México, en 2022, la ley reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como titulares inalienables de sus elementos culturales. Y en Ecuador, a nivel constitucional, existe una prohibición expresa sobre la apropiación privada de saberes ancestrales. Estos ejemplos y otros señalan, digamos, tipifican incluso como delito el uso no consentido y el extractivismo por parte de terceros o empresas. Eso es bastante interesante porque va generando como ejemplos y puntos de referencia que luego se van replicando en la región y van fortaleciendo el marco legal regional. Una tercera tendencia que hemos encontrado en esta relación entre las articulaciones entre la salvaguardia del patrimonio vivo y los derechos culturales tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos lingüísticos y en general, la articulación con la educación, pero en particular con la educación intercultural. Hay un tema central cuando hablamos de las lenguas en el campo del patrimonio vivo, y es que las lenguas se consideran siempre como el vehículo principal de la salvaguardia del patrimonio, pero no necesariamente como un campo en sí del patrimonio cultural, sino como el vehículo por el cual se transmiten, se fortalecen, se comparten todas las tradiciones culturales. En el marco de este ejercicio, lo que se encontró es que hay acercamientos cada vez más fuertes entre los sistemas educativos que buscan incorporar modelos de educación intercultural bilingüe para fortalecer el ejercicio de los derechos lingüísticos. Y esto es muy interesante porque, si bien genera un avance muy fuerte y una posibilidad pues sí, avance muy interesante, también implica un reto muy profundo en la construcción y en la adaptación tanto de los formatos como de los contenidos, y especialmente en la contextualización de estos procesos educativos a los escenarios locales. Eh, el reto de fondo, de alguna manera, es hacer un contrapeso o buscar inclusive revertir procesos de homogenización cultural que muchas veces se han dado en entornos educativos de la región. También una de las tensiones que señalaba el profesor John frente a la diversidad versus el estado homogéneo, eso en el espacio educativo se ve claramente. En ese escenario, lo que sí es muy interesante es que la escuela y en el marco de la escuela los profesores como agentes, digamos, agentes culturales, han logrado fortalecer los escenarios educativos como espacios de transmisión y de práctica del patrimonio, transmisión intergeneracional de saberes y revitalización de identidades. Es decir, las aulas se han vuelto espacios vivos en los cuales se han revitalizado, los cuales se han fortalecido procesos culturales que estaban ya teniendo lugar por fuera de los escenarios educativos, pero que ahora se integran a procesos de formación. Y al mismo tiempo, los procesos de formación se van enriqueciendo con los saberes, conocimientos y tradiciones que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial. Solo para citar algunos ejemplos, en Paraguay hay digamos, procesos muy interesantes para fortalecer la protección del guaraní. En Ecuador y México hay leyes que
buscan la obligatoriedad de la educación intercultural bilingüe, y en Chile la existencia de una política nacional de educación patrimonial que busca tener un enfoque de derechos y de pertinencia territorial. En este campo de la educación también hay muchos otros ejemplos en la región: procesos educativos, materiales educativos, espacios, universidades, centros de educación intercultural. Es realmente uno de los campos más interesantes. Una siguiente tendencia tiene que ver con la salvaguardia como una herramienta de justicia social, y justicia territorial. Y esto se conecta también con la quinta tensión que planteaba el profesor Young, con la primera y la quinta tensión, y es el reconocimiento y la igualdad de alguna manera. Y es que lo que sí se ha venido dando también en la región es que muchas comunidades han venido apoyándose en la salvaguardia del patrimonio vivo como una herramienta para apalancar otro tipo de procesos o otro tipo de luchas sociales. Muchas de ellas fundamentales, por ejemplo, sobre los derechos humanos, sobre la justicia climática, sobre la reparación histórica. Muchas de ellas tienen que ver con un elemento central en los procesos de reconstrucción identitaria o reafirmación identitaria de la región, y es el tema del territorio y los recursos naturales. Ha habido, de hecho, procesos en los cuales la salvaguardia del patrimonio vivo o las tradiciones vivas se han vuelto argumentos para defender el territorio, defender el uso de los recursos, defender la conservación de la vida. Y esto lo que nos lleva es a esta relación que, digamos, a veces se vuelve un lugar común, pero es muy potente, y es esta necesidad siempre de abordar la articulación de la diversidad cultural de la mano con la diversidad biológica. Es decir, no se puede hablar de diversidad cultural sin hablar de conservación de la diversidad biológica. Ese es un escenario en el cual es particularmente fuerte esta articulación entre el uso de la salvaguardia del patrimonio cultural y material y el apalancamiento de otras luchas, como en el marco de los derechos culturales. Tiene que ver con cosas muy profundas de las comunidades, no solamente con sus tradiciones, digamos, entendidas desde una folclorización, como tal vez se entendió en algunos otros momentos de la historia, sino sobre todo como con lo que el profesor John ya definía como las formas o las formas de reconocer la diversidad de la vida. Y es que afecta directamente la integridad física y cultural de los pueblos que le dan sentido a las tradiciones culturales. Algunos ejemplos: en Brasil, por ejemplo, donde las comunidades se han apoyado en procesos de registro del patrimonio para apalancar luchas por derechos territoriales y reconocimientos ambientales. En Uruguay, donde en el proceso de la salvaguardia del candombe se gestionó una lógica de igualdad y de no discriminación que también abordaba un componente de memoria colectiva muy interesante. Y un documento que vale mucho la pena revisar para quienes estén interesados en este tema en particular, y es el informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales de febrero de este año, en donde se hace un énfasis muy fuerte en la necesidad de articular la protección de la naturaleza con la protección de la diversidad cultural. Es decir, no se puede hablar de una sin hablar de la otra, y no se puede sacrificar una en función de la otra. Para ir cerrando ya, si esas son las grandes tendencias que encontramos, también hay algunos retos fundamentales. Uno muy grande tiene que ver con la necesidad de fortalecer las instituciones, tanto a nivel de capacidades técnicas como a nivel de presupuestos. En la región son cada vez más cortos los presupuestos que se están dando al sector cultural, y en específico al sector del patrimonio cultural inmaterial en específico. También con los cambios de administración, los cambios de gestión, los cambios de orientación, eso a veces termina afectando de manera negativa los procesos de más largo plazo. De otro lado, también hay algunas tensiones jurídicas y conceptuales sobre cómo se definen los derechos en el marco legal de cada uno de los países, sobre cómo se definen los instrumentos jurídicos para su fortalecimiento, cómo se operacionalizan esos mismos marcos. Hay algunos que ya mencionaba también el profesor John: impactos negativos del mercado y el turismo, que pues, digamos, terminan generando a veces procesos extractivos o procesos de un impacto muy negativo sobre las mismas comunidades.
Un reto bastante grande es el tema de la participación y la representatividad efectiva. Si bien todo el tiempo estamos hablando de que no puede existir el patrimonio sin la participación comunitaria, la forma en la cual esa participación se hace real a veces no es tan directa y enfrenta muchas dificultades. Aún es un camino en el cual falta mucho por recorrer para que sean las comunidades las que efectivamente puedan tener una participación más activa y 100% presente en todos los procesos de salvaguardia. Otro reto tiene que ver también con la vulnerabilidad lingüística y territorial. Hay pues, muchas lenguas que cada vez están más en peligro de desaparecer y que requieren acciones urgentes de salvaguardia para no desaparecer. Y finalmente, un reto fundamental que creo que sería el reto principal con el cual o sobre el cual deberíamos generar acciones de fortalecimiento es la necesidad de fortalecer la intersectorialidad de manera más eficaz. Cuando hablamos del patrimonio cultural o de la salvaguardia del patrimonio en el marco de los derechos culturales, tenemos que hacerlo desde un enfoque, desde una aproximación intersectorial. Es decir, no se puede únicamente reducir al campo de la cultura, sino que desde el campo de la cultura tiene que abordarse otros sectores y otros ámbitos de lo público. Y ese es un reto fundamental, especialmente para el sector cultural, porque en muchas ocasiones nos hemos quedado un poco cortos desde el campo del patrimonio vivo para poder poner estas necesidades en los términos y condiciones que requiere la conversación pública más allá de la esfera cultural. Ese es un reto fundamental, cómo hacer esa intersectorialidad cada vez más efectiva y poder hacer un uso mejor de los recursos que, como ya lo decíamos, son cada vez más escasos en este tema. Yo creo que dejaría hasta aquí, Marcia, para poder escuchar preguntas. Solamente recordar, esas son como algunas de las tendencias gruesas que encontramos en la región y algunos de los retos que encontramos en este ejercicio de mirar la región a los 20 años de la convención. Muchísimas gracias, David. Qué interesante como poder ver este panorama que nos haces generar como este recorrido y esta introducción a varios temas que van quedando ahí listos para seguir conversando. Todo lo que nos compartiste, pues me llama mucho la atención esta idea de la articulación entre diversidad cultural con diversidad biológica, que a veces las dejamos un poquito de lado y que también nos lleva a pensar el patrimonio cultural como esta falsa división entre patrimonio cultural y patrimonio natural, y más bien como en una cosa mucho más abisagrada. Muy interesante también esto que señalas del papel tan importante de instituciones educativas, de la educación patrimonial, todas las posibilidades que tenemos por allí. Y pues diferentes puntos de encuentro también con lo que ya nos hablaba el profesor John Antón. Una primera pregunta que hay por aquí y que yo la ampliaría para ambos es que pues por supuesto que quedan resonando muchas de sus ideas, entonces algunas personas quisieran profundizar en algunos materiales, entonces profesor, por aquí preguntan dónde pueden consultar publicaciones suyas y especialmente aquella relacionada con su tesis respecto a los pueblos afrodescendientes. Entonces, por ahí si nos pudiera compartir algunos enlaces o si nos puede hablar de algunas de esas publicaciones. Y David, me gustaría saber si hay como un repositorio o cómo se puede consultar este estado del arte si uno quisiera adentrarse un poquito en eso, como una primera pregunta. Profesor John Antón. Sí, estoy muchas gracias, estoy poniendo allí dos links de un libro que recién se publicó en el IAEM, se publicó ahora en junio, que se llama Derecho Internacional y Pueblos Afrodescendientes, y voy a poner otro que se llama un link donde desarrolla la tesis de el carácter originario de los afrodescendientes, que lo tengo en varios textos, pero estoy buscando un segundo link para guiar a los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. David, si nos puedes también de pronto un enlace o...
Sí, claro. Esto que les mostré así súper rápido, muy de volada, es digamos, un resumen de la investigación de los estados del arte del patrimonio cultural y material que se hizo este año. Este documento en particular estamos finalizando el proceso de edición y esperamos tenerlo publicado de manera digital y física a finales de este año. Pueden consultar ya los estados del arte en las versiones anteriores, es decir, los que se han hecho en los años anteriores, en la página web del Crespial, que es www.crespial.org. Y una vez tengamos esto publicado, se los vamos a compartir claramente con todos los que estén interesados. Es material de acceso libre, abierto y gratuito. Excelente, muchísimas gracias. Eh, bueno, voy a traer aquí una pregunta de Diana Busoni. Dice que cómo se puede acceder a acompañamiento para la creación de colectivo de vigías de patrimonio, de Consejo Consultivo de Patrimonio. Si ustedes de pronto conocen ciertos canales, pues para tener este tipo de apoyos y de acompañamientos. Creo que digamos, desde de parte del Crespial, lo que nosotros sugeriríamos sería sobre todo contactar a la entidad de cultura encargada del país. Nosotros, desde Crespial, nuestra interacción es fundamentalmente con los estados parte, pero son los estados quienes son autónomos en la formulación e implementación de las políticas culturales. Lo que sí puedes encontrar en la página de Crespial y que puede ser muy útil es una serie de materiales para facilitar la agencia comunitaria, la participación comunitaria, la identificación participativa del patrimonio cultural y material, materiales didácticos, videos, cartillas, documentos que sí pueden como fortalecer a nivel de fortalecimiento de capacidades estos procesos, pero para la ruta específica de la conformación de los colectivos depende de cada uno de los países o de los territorios. Bien, muchas gracias. Dentro de lo que ustedes comentaban, a mí me surge una pregunta desde el desconocimiento y es frente a la protección de ciertos derechos, si se puede llegar a generar una tensión entre proteger y excluir, es decir, si al proteger ciertos colectivos, ciertos derechos, se puede llegar a generar, se traza también quienes quedan por fuera, quienes están excluidos de si eso puede ocurrir o no, si lo han visto de pronto en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la protección de la propiedad intelectual colectiva, pensaba yo. Se protege un colectivo, pero si eventualmente al proteger un grupo, un determinado grupo, ciertos grupos pueden quedar por fuera o pueden reclamar también el derecho a estar ahí incluidos. ¿Cómo se negocian este tipo de cosas? O si lo que estoy planteando de pronto no es tan acertado, porque nuevamente me disculpo, le estoy preguntando un poco desde el desconocimiento. Sea, yo puedo reaccionar rápidamente y es, a ver si te entiendo, si al proteger un grupo, al proteger el patrimonio de un grupo, estamos excluyendo la participación de otro grupo o la protección del patrimonio de otro grupo. Lo cierto es que para mí es como muy complicado entender que otro grupo puede ser afectado cuando se protege un grupo en la medida en que siempre hay una relación de dominación muy fuerte. Es decir, hay grupos subalternizados que son oprimidos o desconocidos por el discurso dominante de la ideología nacional. Y por lo general es el discurso nacional mestizo. Y muy pocos casos se ven que al proteger un patrimonio se pueda desproteger otro. Entonces, por esa relación asimétrica que hay. Sin embargo, pongamos un ejemplo, el tema de la marimba. Este tema de la marimba es bien interesante porque con la UNESCO se está avanzando en la protección de la marimba como como patrimonio cultural de la humanidad asociado a los pueblos afrodescendientes, especialmente del Pacífico. Pero ocurre que la marimba también la tocan los pueblos indígenas en el Ecuador.
Entonces uno diría, bueno, ¿cómo se puede proteger o fortalecer el patrimonio cultural afrodescendiente en la marimba sin desproteger el patrimonio cultural afrodescendiente de la marimba indígena, por ejemplo? ¿Sí? Pues obvio que no tengo una respuesta a esa pregunta, pero sí pongo en escena la necesidad de siempre que el Estado tiene que generar políticas de, yo no diría tanto de igualdad, pero sí de equidad, ¿sí? Y de capacidad para que todos aquellos que se sientan que son partes de un patrimonio, así sea que lo compartan o sean originarios o qué sé yo, o lo evolucionen, participen y tengan beneficios. Eso nomás. Claro, muchas gracias, David. No sé si quisieras complementar algo. Pues creo que el profe John fue bastante claro en lo que plantean, es decir, no estoy de acuerdo con lo que el profe señala. Creo que un punto central aquí es recordar que ninguna práctica cultural puede invocar estos derechos para violar o reducir o afectar otros derechos humanos universales, pues. Esto digamos, suena a veces muy fácil decirlo en la teoría, pero pues efectivamente en la práctica se enfrenta a retos muy complejos, a retos prácticos muy complejos, porque cuando estamos hablando de estos elementos, estamos hablando pues de procesos muy profundos que tienen que ver con cómo las comunidades se paran frente al mundo, cómo se conciben frente al mundo y pues no tiene una única respuesta, pero pues sí creo que de fondo la premisa sí debe ser esta y es que no se puede invocar un derecho para afectar o reducir otro derecho. Claro, claro, muchas gracias. Sí, lo preguntaba un poco pensando por lo que las prácticas culturales no tienen estos límites tan claros y muchas veces nos enfrentan a estas cuestiones, ¿no? Y en el patrimonio, pues, por supuesto. Muchísimas gracias. Aquí hay unas preguntas bien, bien interesantes para ambos. Les preguntan que sí, desde la perspectiva de las investigaciones del profesor John Antonio, desde estas revisiones más amplias de Crespial, se han analizado los efectos como de estos giros ideológicos en los gobiernos en América Latina. ¿Qué efectos tienen para la conversación que estamos teniendo? Si dentro de lo que ustedes han trabajado o han leído conocen un poco sobre esto que nos pudieran ampliar. Yo respondería ahí desde el ejercicio que se hizo en Crespial, es decir, sí ha habido, digamos, es uno de los puntos que se está teniendo en cuenta. Eh, Todavía no, como les digo, todavía el documento está en construcción, entonces todavía no me atrevería como a adelantar conclusiones explícitas sobre estas transformaciones. Efectivamente, sí ha habido algunas cosas que se han digamos, sobre todo lo que ha afectado en los cambios institucionales ideológicos ha sido sobre todo afectar procesos a largo plazo, ha hecho que muchas iniciativas que inician con fuerza en algún punto luego se ven interrumpidas o se ven suspendidas. Eh, pero todavía es un campo que falta bastante por revisar y que se vuelve cada vez más vigente en este momento particular de la historia. Creo que todavía nos falta mucho por revisar sobre ese punto. No sé si el profe John también tal vez tenga una mirada más clara. No sé, profe John, si todavía nos está acompañando, si de pronto tuvo que retirarse. Bueno, mientras tanto, de pronto está un momentico ausente. Hay una pregunta que me parece interesante, David, y es a propósito de las comunidades campesinas. Eh, Hablamos aquí de comunidades afrodescendientes, indígenas, pero de pronto profundizar un poco en un tema muy relevante, pues que son justamente estas sociedades campesinas y cuál debería ser su rol, su papel en la toma de las decisiones sobre la protección de su patrimonio cultural y de sus derechos culturales.
pues más allá de las instituciones del Estado, ¿qué lugar ocupan aquí en este tema? Pues digamos, el rol que tienen que tener es un rol protagónico. O sea, las comunidades tienen que ser las protagonistas de la salvaguardia de su propio patrimonio vivo, porque son justamente las comunidades las que deciden cuál es su patrimonio y cuáles son las mejores formas de fortalecerlo. En el caso particular de las comunidades campesinas, lo que sí hemos visto es que se están posicionando cada vez más, es decir, durante los primeros años de la convención, el patrimonio inmaterial, estamos hablando, estaba sobre todo ligado a una definición muy marcada étnicamente, a sujetos marcados étnicamente. Cada vez más se está desmarcando un poco étnicamente y están surgiendo otros colectivos que se apoyan en la salvaguardia del patrimonio vivo como una herramienta de fortalecimiento de derechos. En el caso de las comunidades campesinas, por ejemplo, hay procesos en los cuales se han apoyado efectivamente en la identificación, procesos de inventario, procesos de salvaguardia, procesos de registro de sus tradiciones culturales como una herramienta política para fortalecerse y visibilizarse como campesinos. Un caso bastante interesante sucedió y en el que yo participé en su momento fue en la comunidad campesina de Sumapaz en Bogotá. Eh, Me suena ya. Entonces, eso frente a lo campesino. Ahora, más allá de lo campesino, también hay un giro interesante que se ha venido dando y es el surgimiento del patrimonio en entornos urbanos, más bien la visibilización de discusiones en torno a la identificación del patrimonio vivo en entornos urbanos, que también es un nuevo, pues nuevo entre comillas, pero pues es un campo que requiere como cada vez más trabajo y más visibilización. Bien, muchas gracias. Hay algunas preguntas aquí sobre la salvaguardia. ¿Qué podríamos decir a propósito de la salvaguardia en el tema de los derechos culturales? Digamos que preguntan específicamente qué estrategias qué luces nos puede dar a propósito de estrategias, de caminos, que se ha aprendido a partir de prácticas de salvaguardia, como que lo vemos a veces como un punto de llegada, y aquí la pregunta entiendo yo que es un poquito inversa, ¿no? ¿Qué caminos nos traza? No sé si por ahí tendrías como algún comentario. Pues la salvaguardia es uno de esos conceptos que la Convención plantea en sus términos, digamos, más amplios e incluye un conjunto de acciones que tienen en común una cosa y es facilitar las condiciones para que las tradiciones culturales sean viables, o sea, que sigan estando vivas y sigan teniendo sentido. Entonces, efectivamente, la salvaguardia tiene que ser es un camino y un proceso más que el objetivo. Es decir, el objetivo no es salvaguardar de alguna manera, sino el objetivo es hacer viable a través de diferentes acciones que contribuyen a la salvaguardia. Cuando hablamos de acciones de salvaguardia, hemos encontrado, por ejemplo, procesos de investigación, procesos de identificación, procesos de registro, procesos de documentación, procesos de educación, de transmisión. Es un universo de acciones y actividades que se pueden desarrollar. Eh, hay algunas, digamos, no hay una única forma de desarrollar acciones de salvaguardia, sino que cada una tiene que hacerse de manera contextualizada. El punto central, repito, es cómo eso que se quiere desarrollar aporta a que una tradición cultural siga siendo viable y siga teniendo sentido. Y en función de eso, reconocer que las tradiciones también se pueden ir adaptando, se deben ir adaptando, se deben ir transformando para que sigan siendo viables. Creo que esa es como la mirada gruesa que invitaríamos a tener. Sí, y hay una pregunta también aquí que nos enfrenta como a ciertas dificultades y es el tema de los recortes presupuestales. Pues porque es una cuestión muy importante. Sí, profesor. Sí, disculpen, pero tuve que cambiar de dispositivo y he estado como queriendo decir algo, pero no. Una pequeña acotación sobre el tema de los giros ideológicos y las salvaguardas.
están íntimamente ligados porque, bueno, en primer lugar, los giros ideológicos sí nos están afectando, porque sabemos que estos giros vienen con una política neoliberal y ultraconservadora, muchas veces nacionalista y con una impronta de un discurso de la identidad hegemónica a partir de la primacía de la identidad del Estado-Nación. Y el Estado-Nación es el Estado-Nación burgués que no reconoce las identidades locales ni la diversidad cultural. De hecho, en el caso colombiano, tenemos un presidente que se va a instalar y que él dice que no quiere nada con los, entre comillas, indios y los negros. Entonces, ahí nosotros vemos un discurso supremacista, eurocéntrico, que anclado en la herencia colonial del discurso de la nación mestiza. Y allí yo veo que eso tiene una implicación muy fuerte, sobre todo en la falta de inversión e impulso y protección de políticas del patrimonio a través de políticas culturales, de políticas públicas culturales. Entonces lo que vamos a ver es que estos giros ideológicos terminarán neutralizando políticas públicas que no van a favorecer que no van a proteger el patrimonio. Entonces sí hay una relación muy fuerte, tanto en las narrativas que se van a imponer del discurso hegemónico eurocéntrico y colonial, frente a la debilidad de políticas culturales y presupuestos para el fortalecimiento del patrimonio. ¿Y qué tiene que ver esto con las salvaguardias? Bueno, desde nuestra visión afrodescendiente, nosotros planteamos que no puede haber protección del patrimonio con pobreza y hambre de las comunidades. ¿Sí? Si una comunidad es pobre, si una familia es pobre, si un fiestero no tiene recursos para las fiestas y menos para poder sobrevivir, si está en la pobreza o en la extrema pobreza, ahí el patrimonio se va a morir. Entonces, una política importantísima de salvaguardia es la superación de la pobreza de las comunidades, la garantía de derechos económicos y sociales a las comunidades. Entonces, una comunidad que no tiene seguridad, que no tiene salud, que no tiene empleo, que no tiene educación, muy difícil va a mantener el patrimonio. Y esto, por lo tanto, nuestra principal propuesta de salvaguardia es salvaguardiemos, ¿sí?, la riqueza de nuestras comunidades, en la medida en que las comunidades tengan los derechos económicos y sociales cubiertos, tengan condiciones, tengan ingresos, el patrimonio se va a proteger. Y esto está en relación con los giros ideológicos. Sabemos que estos giros ideológicos vienen con un ajuste presupuestario de los derechos económicos, va a haber pocas garantías sociales y esto, por supuesto, va a afectar cualquier intento de salvaguardia a las comunidades y al patrimonio vivo. La palabra está suelta. Gracias. A usted, profesor John Antonio, además, qué interesante que terminó también abordando las otras preguntas que estaban planteadas antes, ¿no? Como el tema de la salvaguardia, y esta última que estaba apareciendo aquí es la cuestión, pues, de los recortes también presupuestales en términos de políticas públicas y el renglón tan bajo que llegan a ocupar en ciertos proyectos también políticos, ¿no? En ciertas agendas políticas donde pues no se le da la importancia que se le debe dar y al contrario, pues tenemos como ciertas agendas, ciertos proyectos que, como usted bien dice, no vislumbran una nación donde las minorías étnicas tengan el lugar que deberían tener. Creo, David, que tú también ibas como a agregar algo sobre este punto. Sobre este en particular, no, más bien sobre la pregunta que se hacía sobre los presupuestos, pero la veo en el chat, no sé si ya la... Hola. Sí, adelante. No, creo que ya lo decía bien el profe, digamos, sobre el tema de las
del tema presupuestal, efectivamente lo que sí digamos, se identificó fue que no fue claro, más bien no fue tan sencillo identificar las asignaciones presupuestales que se le daban específicamente al tema de la salvaguardia en todos los países de la región. Y eso pues es en sí también un dato, porque falta de alguna manera como hacer más visible ese aporte y esa articulación de la salvaguardia, del impacto económico de la salvaguardia también, y la necesidad de tener unos presupuestos más claros y más definidos para estas acciones de salvaguardia. Digamos, un punto fundamental o lo que sí es una enseñanza central es que se requieren fondos, se requiere estabilidad presupuestal, y es fundamental asegurar partidas digamos, más sólidas, más estables, y más con visión a largo plazo, que vayan más allá del funcionamiento o más allá de la infraestructura, y que efectivamente permitan consolidar procesos de salvaguardia que garanticen condiciones de viabilidad de las tradiciones culturales. Ese es uno de los grandes retos en la región. No es un reto reciente, de hecho, desde los primeros ejercicios de estados del arte se ha venido identificando, y pues cada vez se hace como más evidente esa necesidad de contar con fondos más grandes y más específicos para el tema. Sí, y en los diferentes ejemplos que ustedes nos compartieron, pues estos derechos han sido ganados con trabajo, con luchas, con años de luchas y de reivindicaciones, no han sido un regalo. Entonces creo que también ahí hay un conocimiento y una experiencia, si hablamos de pueblos campesinos, indígenas, afrodescendientes, hay como una experiencia importante que me imagino que también seguirá siendo movilizada pues en estos años frente a estos giros ideológicos que nos venían planteando. Y pues quisiera quedarme como con esta idea un poco más como esperanzadora a futuro, ¿verdad? Pues porque tenemos estos ejemplos que ustedes nos presentan de los ingresos de los derechos culturales en las constituciones, por ejemplo, y otro tipo de logros jurídicos. Pues no sé si tienen alguna reflexión final antes de cerrar esta sesión. Creo que ha sido muy fructífera, muy rica en reflexiones. Me alegra que el profesor John también se haya podido quedar un ratico más porque sé que tenía un compromiso que lo llamaba. Entonces... Yo me sumaría a esa visión, digamos, ese cierre positivo y optimista que tú planteas, Marcia. Efectivamente, lo que resulta muy esperanzador de todo, digamos, cuando hablamos de salvaguardia, cuando hablamos de patrimonio vivo, estamos hablando de esas tradiciones, saberes, conocimientos que hacen que la gente se sienta parte de una comunidad, que se sienta viva, que se sienta activa, y la gente sigue trabajando, sigue luchando, sigue gestando de la mejor manera y en las mejores condiciones, y buscando pues las mejores condiciones. Y lo que sí se evidencia es que cada vez se va haciendo un uso más empoderante, cada vez se va haciendo un uso más estratégico de esas diferentes estrategias y esos diferentes mecanismos de salvaguardia. Y el camino pues es muy, digamos, es difícil, es largo, pero se ha venido avanzando, en articular estos procesos de fortalecimiento con otros procesos, con otras luchas, cada vez más enriquecido, cada vez más amplio y más diverso. Entonces creo que también me quedaría con esa nota positiva. Gracias. Sí, yo quiero anotar algo respecto a las dos recomendaciones bibliográficas que puse en el chat ante la pregunta de dónde conseguir más literatura sobre el tema de los derechos culturales y el patrimonio afrodescendientes, y comentarles que ahora estamos los afrodescendientes en una situación bien compleja porque se están negociando los escenarios del derecho internacional, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas, un proyecto de reconocimiento de derechos de los afrodescendientes. Pero aquí la dificultad está en que las organizaciones afrodescendientes están planteando el reconocimiento como pueblos, es decir, como grupos culturales, ciudadanías culturales que tienen derechos colectivos. Los afrodescendientes nos definimos como sujetos colectivos de derechos y que no somos solamente personas, porque en el lenguaje de Naciones Unidas y de la OEA nos hablan de personas afrodescendientes. Es decir, bueno,
La condición de persona la empezamos a conquistar después de la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX, pero aún nuestra condición de ciudadanos se ve menoscabada, con violaciones flagrantes como el derecho a la libre circulación, al derecho a la igualdad, a la no discriminación. Pero más allá de reclamar derechos como personas, creemos que somos colectivos, creemos que somos pueblos, sujetos colectivos de derecho, con derechos al reconocimiento como lo que somos, como culturas diversas, con derechos colectivos como al territorio, al patrimonio, a los rituales, a la lengua. Por ejemplo, en el tema de lenguas, en América Latina hay más de 32 expresiones lingüísticas afrodescendientes criollas, y eso no está reconocido en ninguna parte. Entonces estamos en una lucha muy fuerte porque el giro geopolítico, ideológico que está tomando el mundo es neoconservador y está negando la condición de pueblos afrodescendientes más allá del derecho a la no discriminación. Entonces, les dejo ahí esa reflexión sobre la importancia de la movilización y la organización como estrategias, yo no sé si de salvaguardia, pero sí estrategias de protección de la misma condición cultural del pueblo afrodescendiente en las Américas. La palabra está suelta y bueno, agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes. A usted y a los dos, muchísimas gracias por todas estas que nos dejan y esto que usted dice al final, de empezar a pensar más colectivo, de aprender a mirar más hacia otras experiencias que saben trabajar, que saben pensar desde lo colectivo. Creo que es algo bien interesante que nos deja también esta sesión entre todas las cosas que ustedes nos compartieron. Entonces, gracias a David, gracias a Antón por las reflexiones, por el tiempo. Quiero también que, bueno, a quienes nos estuvieron acompañando, quienes se fueron uniendo, un saludo muy especial, una pequeña aclaración para los del curso. No va a haber un formulario de asistencia en cada sesión. Creo que hay una confusión en el chat, solamente el link de inscripción que estaba activo hasta hoy, pero no hay un formulario de asistencia. Entonces no se preocupen, no hubo ningún momento, no se perdieron en ningún momento de este enlace. La siguiente sesión, el próximo jueves 9 de julio, estaremos hablando sobre la ceremonia ritual de los voladores en México. Va a ser una sesión también muy interesante. Entonces, por favor, pues no se la pierdan a las 4 de la tarde. Si por alguna razón no pueden estar aquí acompañándonos en la sesión en vivo, ya saben que la pueden ver después en la página de Crespial, en la página aquí de la maestría o en la página de YouTube de la Maestría en Patrimonio Cultural. Muchas gracias a nuestros invitados por haber estado aquí y a ustedes también por haberse unido a esta transmisión. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.